El derecho de matar, de Raúl Barón Visa. Capítulo 3. Desde la muerte de mi padre, acaecida hacía 2 años, había conseguido levantar más de la mitad de la hipoteca que pesaba sobre nuestra única finca, llamada El Refugio. Había continuado con la dirección de la misma y luchando feroz, brutalmente para que don Nicasio, el comisario, no nos arrebatara nuestro único bien. Cierto es que las cosechas habían ayudado con 2 años más. Mis ensueños de niño, mis ambiciones de triunfo en grandes urbes, con las que tanto soñé, hasta aquellas mujeres, aquel grito de mis horas de internado se habían esfumado, semiborrado ante la alegría juvenil de mi hermana y la caricia temblona de las manos de mi madre. Vida pura, vida santa, junto a mi montaña y mi río. Había llegado a formarme el concepto real de la responsabilidad que sobre mí pesaba respecto a aquellos 2 seres indefensos y buenos, luminosos y puros como los amaneceres de mis sierras. Mi carácter en apariencia hosco, mi retraimiento con los del pueblo, habíanme valido el odio de muchos y la antipatía de la mayoría. Pocos eran, en verdad, los que llegaban en calidad de amigos hasta el refugio. Mi madre, espíritu simple, vivía solo para el recuerdo de sus años de esplendor y cariño. Pocos, sin duda, fueron, pero debieron ser tan intensos que el dolor producido por las andanzas de mi padre no empañaron aparentemente su amor de esposa. Había vivido su instante y supo resignarse con esa mansedumbre que da la religión cuando se ha experimentado el dolor. En los atardeceres, después de las faenas, sentados en el corredor de la vieja casa, nos hablaba de él. Irma y yo la escuchábamos arrobados. Se agigantaba su figura, su voz ante el recuerdo tenía sonoridades melodiosas, voz de madre y de mujer que ha querido. Cuando el Ángelus nos traía un hálito de tristeza, nos hablaba de Dios. Yo me cuidaba de emitir mis opiniones tan contrarias a las de ellas, y cuando Irma, mirándome como para tomar coraje, se animaba a contradecirla, a dudar siquiera. La fe salva, hijos míos, decía aquella santa matrona. Para el hombre es un aliciente en la lucha diaria, una coraza de acero en las que rebotan los fracasos. Y para nosotras, Irma,
un cerco invisible pero poderosísimo que nos evita el pecado y nos detiene ante un mal paso y cuando es sincera, hasta en un mal pensamiento. Pero tú te animas, madre, preguntó una vez Irma, a decirme dónde termina el bien y dónde empieza el mal. Puedes decir qué es bueno y qué es malo. Malo es todo lo que condena nuestra religión. Madre, la religión la crearon los hombres, cuando en sus cavernas quisieron explicarse lo que es el rayo, el brote de las flores o el mismo misterio de la vida. Era debilidad, cobardía, ignorancia. Pueden haberse equivocado. Mi madre respondía, no, porque en el nombre de ese Dios enseñaron amor a los hijos, fidelidad al esposo, resignación y piedad. Irma, decía, los salvajes, las bestias mismas, sin conocer al Dios que tú invocas, practican los mismos preceptos. Además, ¿no fueron los mismos hombres que nos esclavizaron exigiéndonos la fidelidad? Fidelidad que ellos no retribuyeron nunca. Salomón mismo, con sus sentencias concubinas, podría ser el protegido de un Dios justo. Además, la fidelidad física es en sí una virtud. Virtud también habría sido si a ellos se les hubiera antojado por avaricia, para llenar mejor sus graneros, tenernos sin comer 15 días al año. Irma se revelaba en sus 17 años, con una lucidez de cerebro que inquietaba. Los libros y el contacto con mi padre habían despertado su espíritu sensible. Habían hecho de ella una indagadora. Padre tenía razón, me dijo Irma un atardecer, mirando ávidamente las montañas. La vida es breve, la juventud más breve aún. Minuto perdido, jamás recuperado. Nuestra juventud es corta como un sueño, fugaz como la espuma de las olas. Yo, adivinando sus ansias que eran las mías, la miré como si no la comprendiera. Sí, continuó ella aclarando, atravesar esas montañas, llegar a esas bellas, lujosas y viejas ciudades de Europa y Oriente, viajar como papá, Niza, Biarritz, la Selva Negra o las estepas rusas, vivir como él, entre cerebros superiores, privilegiados, conocer la vida, intensa, ávidamente, a una costa de vivir menos. Pero vivir, sentir la caricia de la vida, poseer todo lo bello que crearon los hombres, inundarse con luces de bulevares, de París o Nueva York, sentir la tibieza de las pieles raras y costosas, la suavidad de las sedas, y mirándome como para pedirme perdón. Tú me comprendes, me dijo, eres el único que puede comprenderme. Tienes a semejanza de papá su espíritu de poeta y de rebelde. Algún día iremos, dije yo. Entonces ya seremos viejos, contestó fatalista. Había caído la noche, noche clara y tibia de primavera.
Yo me acerqué más a ella, pasé mi brazo por su espalda y atrayéndola hacia mí afirmé: ahorraremos, trabajaremos más, trabajaré más, más aún, más, por ti, para ti, hermanito, hermanita. A la casa no llegaba sino de tarde en tarde un amigo de la infancia, cuya familia, enriquecida en la política, había abandonado hacía años su pueblo, radicándose en Córdoba. Era 2 años mayor que yo. Habíamos sido compañeros de infancia y de colegio. Más afortunado, pudo terminar sus estudios de abogado y luego, con la influencia de su padre, había comenzado a ejercer. Era sencillo, generoso, bueno. Para Irma y para mí había sido siempre otro hermano. Por ello fue una revelación cuando entre bromas me insinuó su posible matrimonio con Irma. Al comunicárselo yo, ella riendo locamente dijo: «¿Con José Antonio? Nunca. Sería una venta. Lo quiero lo suficiente para no hacerlo desgraciado. Nos conocemos demasiado íntimamente para que pueda existir entre nosotros ese deseo del primer momento, pasión, llama, que, por más corta que sea su duración, es suficiente para permitir después soportar la insípida vida en común. Además, aunque sintiera el deseo por un hombre, no me atrae aún el matrimonio. Prefiero esperar. Sería horrible la vida a su lado. Esa capital de provincia con sus iglesias, su sociedad con su olor a sacristía, vulgar, hipócrita, los hijos que él exigiría, aún a costa de mi sufrimiento y la deformación de mi cuerpo, la monotonía de esos días iguales, en donde mi obligación radicaría en alimentarlo bien y cuidar su ropa. Noches de soledad en que pasado su entusiasmo carnal las perdería en el club, en el café o en el prostíbulo. No, hermanito, tú no puedes exigirme tamaño sacrificio. Y sin embargo, no era el único partido a que podía aspirar ella y por el cual se hubiesen arañado las mejores cazaderas de mi pueblo. Era lo que en ese inmenso mercado llamado sociedad se dice un buen partido. Rechazado así se descartaba por el momento toda posibilidad de matrimonio de Irma. Insiste, le aconsejé, cuando como amigo y hombre llegó hasta mí quejoso. Tú sabes que la haré feliz. Interviene tú. Sí, respondí. La harás feliz, pero a tu manera, y ella a ti no. Te quiere solamente como hermano, pero insiste. Vaya uno a saber los secretos del corazón de una mujer. Después de unos días, José Antonio partió para Córdoba. De allí nos escribió: acepté el nombramiento de una secretaría en un ministerio de Buenos Aires. ¿Quién sabe cuándo volveré? Para Irma, ni una palabra. Recuerdo que ella le escribió burlona: inolvidable hermanito. Otro, que aunque no fuera bien recibido, frecuentaba con pretextos la casa, era don Nicasio.
Comisario, jefe político, cuatrero, usurero, prestamista y taur. Una tarde, cuando dejaba la casa después de la siesta, para dirigirme a un pequeño obraje que había instalado en el monte, llegó y puso su caballo a la par del mío. Voy a acompañarlo un rato, don Jorge. Vea que voy lejos, comisario, respondí de mal humor. No importa, así hablaremos mejor. Sabiendo mi retraimiento con los del pueblo, empezó a narrarme todas las pequeñas grandes cosas de la vida pueblerina. Ha llegado, dijo mirándome maliciosamente, un bocado como para usted. Debe venir de muy lejos, de una ciudad grande que llaman París. Sí, si viera don Jorge las cosas lindas y raras que trae. Todo el pueblo anda alzado. Dicen que está enferma, pero yo no lo creo. Es linda como una virgencita. De tarde camina a orillas del río, frente a la estancia. Una extranjera joven, bella, como las que yo tantas veces había soñado. Una mujer que traería con ella el aroma, no de nuestras flores salvajes, sino el perfume destilado de flores de invernadero, trajes y costumbres exóticas. Una muñeca de tibia seda que tendría para nosotros una sonrisa de benevolencia, que llevaría en su cerebro el recuerdo de lo que yo añoré conocer y no podría jamás. ¿Sería realmente bella? Como yo las había imaginado, sensibles, nerviosas, llenas de caprichos encantadores, como aquellas que hacían que generales arrastrasen a la derrota a sus ejércitos, traicionasen a sus patrias y que reyes renunciaran a sus tronos. El tono de la voz de don Nicasio cortó de pronto mis reflexiones. Es necesario que me escuche, don Jorge. Su mirada era autoritaria, su expresión insolente. Yo lo he visto criar a usted. Sabe cómo su padre, que en paz descanse, me estimaba. Soy aún joven y he hecho buena carrera y no tengo vicios. Lo sabía cuatrero y borracho. Y quisiera, comprende, formar hogar. ¿Y usted desearía que yo fuera padrino suyo? Respondí interrumpiéndole secamente y temiendo adivinar. No, algo más, cuñado. ¿Qué ha dicho? Balbuceé amenazante. Sí, con Irma, respondió. Nube roja, olor a sangre. Chocaron nuestros caballos mientras tanteaba mi cintura en busca del revólver dejado en casa. ¡Fuera, perro! ¡Fuera! Debió traslucirse el crimen en mis pupilas. Palideció intensamente, se desprendió de mí y, espoleando su caballo, tomó la dirección al pueblo. A los 30 metros, mientras galopaba sin detenerse, me gritó: «No olvides que soy la autoridad». No pude contestarle. Lo vi perderse en el monte, ya sin odio, sin rencor casi, apenado, temeroso por los míos, asqueado al solo pensamiento que Irma pudiese algún día entregarse a semejante bruto. Ya poco nos quedaba por pagarle, quizás una buena cosecha, ese mismo año.
De tarde camina a orillas del río, frente a la estancia, me había dicho. Por ello, hacía ya días que con mis mejores botas, mi rastra de oro y plata, en mi más bello caballo, la buscaba en los atardeceres. El día anterior la había divisado en la otra orilla, en traje rojo, suelto sus cabellos al viento. Fue un breve momento. Al notarme se había detenido mirándome. No tuve coraje de cruzar el río. Una timidez explicable me invadía y seguía camino al galope, sin osar volver a la cabeza. Yo había hablado a Irma de ella, que sonrió comprendiéndome. Acércate, invítala, hazte su amigo, me había dicho. Yo también quisiera verla. Por ello, lleno de coraje, cuando le divisé entre un claro de los árboles, en la orilla lancé mi caballo al agua. Para nosotros, obligados a hacerlo diariamente, era un juego de niños. No quizás para ella que, interesada como la tarde anterior, se detuvo a mirarme. La marcha es necesariamente lenta dentro del río, por su ancho. El río Cruz del Eje es fácil de vadear a pesar de ser ancho. Su lecho es arenoso y cubierto de piedras, cuyas aristas redondea la acción del agua. Toda mujer admirada, deseada y desconocida tiene a semejanza de Dios el poder de lo ignorado. Así, en las cavernas, la humanidad adoró el rayo hasta que encontró el porqué del rayo. Así adoró a Venus hasta que Venus fue poseída. Si Dios nos permitiera hablar con él, en nuestra conciencia dejaría de ser Dios. La curiosidad o el deseo satisfecho ha evitado más de un crimen. Fuente sellada es toda mujer a la que nos acercamos por primera vez. El encanto de la mujer no está en ella, sino en nuestro cerebro. Su belleza es según nuestro deseo. Los ojos más bellos para un chino no serán seguramente los de la europea, serán los oblicuos y pequeñísimos de una mujer de raza. Esos ojos que nosotros contamos como bellos, para chinos son ojos de perro. Un Goethe vería a la misma mujer completamente distinta que un Schopenhauer. El marino que arriba al puerto encontrará bella a la mujer que repudiará horas después. El arrogante y exigente Souteneur en el presidio encontrará exquisita a la última, sucia y desgreñada, fregapisos de su burdel, si lo visita. El joven estudiante y el viejo Macro estarán en desacuerdo para juzgar o proceder con la misma hembra, hermosa o fea, fea o hermosa. La consideraremos según las circunstancias que nos rodeen. Nuestro deseo la hará diosa o ramera, divina o insignificante. Y ella no será ni lo uno ni lo otro. Solo será una pobre mezcla de madre y prostituta. Si reflexionamos que todos nuestros renunciamientos y sacrificios se reducen únicamente a poder penetrar su vagina y que ese deseo no es únicamente nuestro, exigiríamos una igualdad y responsabilidad más justa entre los sexos. La mentada debilidad del uno no es sino una forma
malintencionada de halagar el estúpido amor propio de los otros. Si nuestra hembra no nos hastía, es porque no tenemos ninguna otra en perspectiva. La mujer, desde que abandonó el harem, se ha convertido en la más cruel explotadora del hombre. Los hijos los hace ella, y si consideramos que el derecho es según el capital o esfuerzo que cada socio aporte, y de lo que únicamente es ella responsable, no podrá, por lo tanto, la ley esclavizarnos para mantener a ambos. Es posible que un hombre pueda perder parte del producto de su trabajo porque la hembra con quien cohabitó, casada o no, háyase olvidado por pereza o frío de llegar hasta el bidet. ¿Hay alguna ley que obligue a la mujer a embarazarse contra su voluntad? ¿Por qué entonces contra la voluntad del hombre le obligan a aceptar los hijos de su hembra? Cuando el mundo avance en el feminismo, los hombres de fortuna estarán exentos de pena, y las mujeres no harán sino seguir una ley de herencia. Toda mujer sabe que puede venderse, por lo tanto concibe que todos pueden comprarla. La prostituta se paga al contado, la honesta en especie. Cambio de moneda y de tiempo. Cuando la mujer no quiere venderse es porque las secreciones de sus ovarios impiden el raciocinio de su cerebro. En toda mujer existe innato un especulador arriesgado. ¿No arriesga en un minuto con su novio al entregarse toda su vida de señora? Ellas han pensado y piensan, será quizás la única forma de decidirlo. Todo su capital, triste y muchas veces maloliente capital, lo juegan contra la única patente de señora, contra una seguridad de su estómago. En el hombre habla el deseo. La mujer explota ese deseo para satisfacerse y a la vez para llenar su aparato digestivo. Es su único rol, llenarlo de alimentos o de espermatozoides. La máquina ha reemplazado al músculo, destruyendo la vieja ley de la diferencia de sexos. La mujer es una vil competidora de salarios, arrasa con los nobles principios del confort que merece el proletario. Puede hacerlo porque sabe que su sexo se cotiza entre los hombres. Las huelgas, ese bello principio de defensa social, quedan destruidas cuando interviene la mujer. ¿Quién dijo, todo hombre tiene un precio vil? No conocía a las mujeres. La mujer, cuando ha dejado de ser joven o no es bonita, es generalmente un parásito. Un ser que se consume sin producir un obstáculo en la vida de las otras, ya que la impotencia la convierte en moralista, ya que su fin es solo impedir que sus hermanas más jóvenes realicen los actos que a ellas les están vedados. Y así podemos ver espectros de mujeres, cuidándoles a otras partes de su cuerpo que en nada les pertenece, caricaturas humanas yendo contra la naturaleza de sus otras hermanas, o contra principio que ellas, en su juventud, fueron las primeras en practicar.
Un jurado de mujeres absolvería el más monstruoso crimen de un Rodolfo Valentino. Juzgarían con el sexo, no con el cerebro. El paisaje embellecía aún más a aquella mujer, si ello era posible. Me encontraba desarmado ante sus dientes chiquitines y perlados, sus labios jugosos, sus pechos erguidos. Fue así como la conocí esta tarde y como al caminar junto a ella, llevando de la brida mi caballo, impregné de ella. Esa noche, abrazado a mi almohada, me imaginé que dormía junto a ella, que besaba su axila, que había visto al arreglarse sus cabellos, cubierta de suave vello castaño claro. La axila de aquella mujer fue para mí esa noche como un fetiche. Me imaginaba haber visto algo de su sexo. Fuimos amigos corto tiempo, solo días. Nos encontramos frente a las casas y yo la transportaba a caballo a orillas de mi estancia. Cleo vestía breches y botas. Caminábamos por los estrechos senderos abiertos por los caballos, escuchando en esos atardeceres de verano la vida que transformaba. Me dijo que tenía 24 años. Muy pequeñita, recordaba la casa pobre, desmantelada y fría de los suburbios de Moscú. Su padre era cochero, su madre no recordaba a su madre. Era la menor de sus hermanos y tenía a su cargo todos los quehaceres de la casa. Y al decirlo, mirábase sus finas y bien cuidadas manos, como buscando una marca de los menesteres de esa época. A los 12 años, su hermano mayor la violó sobre la cama de su padre. Su padre lo supo y un año después la poseyó también. Tendría 14 años cuando estalló la revolución. La llevaron juntamente con otras de su edad a Suiza en una misión de socorros norteamericana. La depositaron en la casa de un alto funcionario público. Alimento a cambio de trabajo, sirvienta sin sueldo, caridad burguesa. La señora quiso hacerla católica y el señor la hizo su amante. Cuando se supo, la expulsaron de la casa y un sacerdote la tomó en la suya, sirvienta y amante otra vez. A los 17 años, un señor rentista que frecuentaba la casa la instaló en París y un amigo de él, un magnate egipciano, la llevó a viajar. Así conoció el Oriente y el Occidente, Constantinopla y Berlín, Palestina y Oslo, Sevilla y Londres. Un día en Biarritz conoció un argentino. Abandonó a su amigo y lo siguió a Buenos Aires. No sufrió una desilusión al saber que era cocainómano. Creyó amarlo y por ello penetró, guiada por él, en las noches blancas, donde todo el cuerpo se transforma en un inmenso sexo que cohabita. Había aprendido a dosificar e intensificar su deseo nunca satisfecho en esas noches. Las más absurdas copulaciones, el deseo que no se satisface durante horas y horas, la idealización de los más repugnantes actos,
el acercamiento más perfecto a la animalidad, en donde la hembra como el macho, reviviendo sus instintos, pide el uno al otro ser humillado, esclavizado, martirizado. Noches en que el corazón latiendo apresuradamente y su cerebro cruzado por ideas endemoniadas imploraba el dolor dentro de su placer como otro placer mayor. Si en esas noches le hubiesen pedido su vida en holocausto a Moloch, ella habría avanzado sin titubeos hacia su boca de fuego, orgullosa como las vírgenes elegidas. ¿Qué significaba la vida cuando, exenta de prejuicios, se mostraba en toda su realidad? El placer de los circos romanos era mayor que en los populachos, en el gladiador o en el cristiano que avanzaba convencido que su dolor era un medio para llegar al supremo bienestar. Bajo la influencia del brillante polvo blanco, había llegado a compenetrarse con su propia carne. Hembra, pobre hembra blanca que había soñado y creído ser poseída por salvajes gorilas y machos cabríos. 2 años habían bastado para corroer sus pulmones, dejando una mañana en sus labios una pincelada de sangre, huella de Rouge en su primer beso con la muerte. Él había vuelto a Europa, ella hasta mis sierras, seguro de poder borrar a tiempo la marca dejada. Un día, era su canción, llegaría para ella el amor como ahora lo soñaba al mirar al Uritorco, rodeado de brumas y luces. El amor que desconoce la mueca pálida y trágica ante el sortilegio de los naipes y la raqueta de croupier. El amor que no disfrazan los impotentes con un Rolls Royce o un solitario. El amor que conoce el amanecer, no como una orden de descanso, con la boca pastosa de champán y los párpados preñados de sueño. Ella quería el amor, tal cual yo lo cantaba, concebía el amor tal cual yo lo encarnaba. Entre el césped, cerca de los pequeños hilos de agua, yo le hablaba. Iremos en blancos y sagrados elefantes con pompa principesca. Delante de ti, diosa mía, concertaré una lucha entre un tigre y un toro, y con el vencedor lucharé yo para ofrecerte su vida o la mía. Y ella reía, mostrando sus dientes chiquitines de hembra mimosa. Reía apretándose a mí. A la tarde siguiente los breches se vieron trocados por un delicioso traje sport. Entonces comprendí que deseaba ser mía. Yo había poseído ya algunas hembras de lupanar, campesinas y alguna que otra mujer casada. En mis correrías de burdel solo había traído conmigo impregnado en mi cuerpo un olor a perfume barato y semen. Me he preguntado muchas veces por qué los prostíbulos, aunque sean de distintas razas o diferentes pueblos, tienen todo un mismo olor. Olor único, característico, imposible de encontrar en otra parte. Esas excursiones habíanme dejado una repugnancia hacia la hembra y hacia mí mismo,
que hacían que cuando mi naturaleza lo exigía, buscara apaciguarla en otras fuentes. Fue así como perseguí y conseguí a algunas de las campesinas que vivían o rodeaban nuestra estancuela. Mujeres impúberes algunas, que en el acto procedían en idéntica forma que habían observado en los animales. Resistencia, negación, desprecio hacia el acto, simulado siempre en la hembra, como un excitante para el macho. La posesión debía realizarse por sorpresa o violentamente y acompañada siempre, aunque su cuerpo temblase de deseo, de la concebida frase: «Déjeme, no quiero». Creían ellas en esa forma disculparse de su debilidad ante Dios, y ellas mismas trataban en toda forma de no dejar traslucir su placer, para no demostrar con ellos su complicidad. Ignorantes e hipócritas, no podían satisfacer mi cuerpo y mi espíritu. Ello me llevó hacia aventuras más complicadas, hacia la conquista menos física y más moral. Fue así como José Antonio, en mis escapadas a la capital de la provincia, me presentó a varias familias. Mi flirt empezaba siempre de la misma manera, en el club, en el paseo del parque, o los domingos a la salida de misa. Eran miradas, disimuladas sonrisas, apretones de mano delante del marido e invitaciones a excursiones en la sierra o comidas en su casa. Al principio creí lo que mis primeras amantes me dijeron. El marido brutal, inculto, incapaz de comprender la delicadeza de sus espíritus, casada, equivocada, o por la fuerza, muy niña, eran los motivos que la obligaban a buscar un afecto que la vida no les podía negar, un sentimiento al que tenían derecho. Por más que traté de encontrar la razón que justificara tal acto, en mis relaciones con tal o cual marido tuve que terminar por creerlo un hipócrita tan perfecto que en su trato con los demás era generoso, noble, culto y amante hasta el delirio de su mujer. ¿O qué tal mujer lo calumniaba para justificarse a sí misma, encontrando defectos al marido? Y es tan fácil a la mujer encontrar defectos a un hombre cuando otro le agrada. En el fondo el acto era idéntico, a excepción del excitante en la hembra ante la idea de una sorpresa. Recuerdo a aquella dama de beneficencia, uno de los más ilustres apellidos de la República, personalidad de la que enorgullecía toda la provincia, joven aún, con esa juventud conventual que concede la vida tranquila en donde poco se conoce el alcohol y los besos. Estaba a punto de abandonar tal conquista por los inconvenientes que se oponían a la realización de mi objeto, por el exceso de trabajo en el refugio y por la casi certidumbre de la imposibilidad de encontrarme a solas en una ciudad de provincia donde ella era por todos conocida. Su marido no miraba con buenos ojos mi amistad. Era un intuitivo. A mi última esquela entregaba durante nuestro encuentro un domingo en el paseo del parque. Recibí día después en el refugio
una satisfacción al pedido. Ella iría al cementerio a visitar la tumba de sus antepasados. Era la única ocasión en que yo podía hablarla a solas. Ella no creía cometer, y así lo explicaba, ningún sacrilegio en esa cita, ya que mi amor era solo una ofrenda moral que yo hacía a su belleza, ya que su paso era dictado por un sentimiento puro, noble, la compasión que inspiraba mi pasión y la seguridad de convencerme que debía olvidar lo que ella llamaba mi locura. ¿Cómo pude ir yo ese día? Esa cita entre cadáveres no era una acusación brutal contra la sociedad. No era la prueba absoluta de un sadismo que se remontaría, quién sabe, sino a la época de las catacumbas. La señora había pretendido engañar a los muertos y, en el peor de los casos, ofenderlos ante los vivos. Hora en que la ciudad dormita, hora de siesta en que el principal síntoma de vida son las moscas. Un calor sofocante que no alcanza a atenuar la sombra de los cipreses. Yo me he detenido ante un suntuoso mausoleo de granito negro. En mis manos un manojo de flores algo marchitas. Yo no recuerdo si la adquirí para hacerme perdonar por los muertos o para hacerme amar por ella. Detrás de la puerta de hierro se adivinaba un altar, un crucifijo y unos cirios de bronce o plata. Alguien había pasado esa mañana llenando de flores el altar, bajo el cual había un ataúd negro con grandes manijas de plata o plateadas. Estaba cubierto casi todo de flores. Qué festín debe darse los gusanos, pienso, y encuentro que su vida es semejante a la nuestra. Ellos han nacido y no saben cómo. Desconocen de dónde vienen y a dónde van. Se alimentan de lo que para ellos es su mundo. Librarán batallas ante el último trozo de intestino o médula. Se aman sobre esa podredumbre como se ama sobre la corteza de la tierra. Y como los hombres, que no pueden salir de la tierra, ellos no podrán salir de su ataúd. La humanidad no es quizás sino la podredumbre de la tierra. Estamos en un ataúd rodeado por el infinito. Nuestros ríos, nuestros mares, ¿no serán pus de la tierra? No podemos vivir sin el agua. Los gusanos no pueden tampoco vivir sin las supuraciones de su mundo. La desventaja del hombre sobre el gusano no está en vivir, sino en pensar. Al oír pasos, me vuelvo. Es ella, en la calle solitaria del cementerio. ¿Por qué los hombres harán cementerios? ¿Qué temor es que viene de lo ignoto que hace embalsamar o guardar cadáveres? ¿Qué diferencia nuestra civilización a la de hace miles de años? Nos burlamos de las tribus y repetimos solamente lo que ellas nos enseñaron. No ponemos en la boca de los muertos una moneda de plata para pagar la trágica barca, pero le colocamos entre las manos, sobre el pecho,
un crucifijo. No le agregamos de tiempo en tiempo víveres, pero gastamos un importe diciéndole misas. No les colocamos sus armas de combate, pero junto a ellos incrustamos placas de bronce recordatorias de lo que fueron, de lo que quisieron ser. Héroes. Los héroes son una consecuencia de la casualidad, una reunión de circunstancias fortuitas, muchas veces una necesidad de los pueblos, una necesidad como la de pelear y defecar. No se concibe un pueblo sin héroes y cuando no los tienen a su gusto, los crean y los moldean. Yo he visto a mi raza formar uno. Escuché los aplausos delirantes dedicados a un general que ocupaba después de un desfile grotesco, apenas parodia de revolución sudamericana. El poder constituido, podrido, carcomido ya. Poder que hubiese caído solo porque era fruto agusanado. He visto llorar a hombres de manos callosas ante juramentos delante de la pirámide de la libertad. Palabras que se plagiaron, juramentos que no se cumplieron, generales que llegaron a tales por el cansancio de los años y la marcha inexorable de los relojes. Yo los he visto en pose helénica. Yo he escuchado esos aplausos y he sentido deseo de escupirles. Escupir a los que aplaudían y al aplaudido. Héroes de carnaval, héroes de cartón. Bien merecido por ese pueblo que los idolatraba. Yo he visto constituirse en pleno siglo XX tribunales de inquisición, deportaciones en masa a parajes dantescos, libertades a cambio de complacencia femeninas en especie. Bien merecido para mi pueblo, pueblo gigante sin testículos. El general que lleva a sus tropas a la victoria tampoco es héroe. Es un asesino patentado, un profesional del crimen, un gallo de riña con la desventaja de estar resguardado en su comando de los obuses y ataques. Es el cerebro, dicen. Alguien debe mandarlos. No, nadie debe mandar a los hombres que se maten entre ellos. Heroísmo de los otros, de los hombres sin números, de los soldados sin nombre que ellos acaparan y roban. Héroes, si la casualidad o el número hizo que el enemigo quedara sin alimentos. Santas que en el fondo solo son fetichistas, sadistas, pornográficas cerebrales, que en su idolatría, en sus privaciones, en su castigo, tienen como causa un desarreglo sexual, una supersensibilidad que no encuentran en el dolor sino un placer. Héroes, estatuas, placas, mentira, toda mentira, mentira también el aire de tristeza, el temor, la compasión que demuestra ella al acercarse a mí. Con una llave ha abierto la puerta de hierro y una bocanada de aire fresco y húmedo nos invita a entrar. El mausoleo se compone, además del espacio ocupado por el altar, de una escalera que desciende a los nichos de hierro. Abajo es amplio y fresco.
Cuento hasta 7 ataúdes de diferentes colores y tamaños. Ella está temblorosa, pálida y bella. Bajemos, dice. ¿Qué sería de mí si alguien pasase? Sí, bajemos. Y la tomé del talle para que no resbale en la pequeña escalera de hierro. Un traje ligero, tan ligero que se diría forma parte de su piel. Siento bajo él el elástico que sujeta su pantalón, un pequeño pliegue de su piel de la cadera. Ella quiere hablar, buscar la explicación de lo que vamos a realizar, a excusarse como todas. Pero yo la he tomado fuertemente, he apoyado mis labios sobre ella y la he recostado, sin más palabras, sobre un ataúd. Inconscientemente, por su forma, se cabalga sobre él. La posesión es completa. Los pies buscan un apoyo para ayudar al pene y lo encuentran en las manijas. Somos en nuestra lucha por el placer como un símbolo, el triunfo de la vida sobre la muerte, el instinto sobre Dios. Somos como una enorme carcajada ante los preceptos sociales y divinos. Esa, mi última y ya lejana aventura, me habían retraído completamente de la mujer. ¿Qué podrían importarme los muertos? No eran ellos los que me habían alejado de la mujer. Era la misma mujer. Es que la mujer no tiene fuerza para rebelarse y gritar al mundo su derecho sexual, el más poderoso, el más justo, el más legal de los derechos. A nadie se le ocurriría criticar que se alimentase cuando se tiene apetito, privarse de un deseo y una necesidad de la vida. ¿Por qué calumniar, prohibir ese otro deseo y necesidad que es el coito? El coito es la base, el centro de la humanidad, el punto misterioso. El estómago, con relación a él, no es sino un órgano secundario, una rueda más en la máquina humana, cuya base primordial es la de perpetuarse. No podemos atacarlo sin atacar el principio de la vida. Combatirlo es grotesco. Prohibirlo criminal. Se lo ha combatido, condenado, pero ¿quiénes dictaron las primeras leyes? Sino los poderosos, por su egoísmo, los impotentes por su despecho. La humanidad escucha la voz de Cristo. ¿Cristo era anormal o era el hijo de un Dios? Los hombres vanamente combaten la esclavitud, las mujeres la guerra, el gobierno busca el bienestar de sus obreros, los defiende o simula defenderlos con nuevas concesiones. Pero se ha olvidado lo primordial y la humanidad sigue siendo un enorme presidio donde todos se masturban. La mujer ha llegado a preferirlo al coito. Lo que hace temer al hombre el presidio no es la falta de libertad, es la falta de hembra. Me diréis vosotros, dentro del matrimonio el coito no es condenado. Pero os responderé yo, en cambio, hay pueblos en que por cada hombre existen 7 mujeres.
Al defender el derecho del coito, no defiendo sino el derecho de la mujer. Yo analizo, no legislo. Hay que evitar las cloróticas, las histéricas, las tuberculosas, evitarles el hospital, evitarles la idiotez. Todo el mundo gira en torno del sexo contrario. Es el leitmotiv. Pero, ¿y tu hija? Me gritaréis. Yo no tengo hija. La humanidad está equivocada y lo peor es que sabe que está equivocada. Usted, señora, que me lee, confiéselo. ¿Cuántas noches de tortura en su cama solitaria de soltera? ¿Cuántas ideas endemoniadas? ¿Cuántos coitos fantásticos? ¿Cuántas veces ha abierto usted sus piernas vanamente? Pero el día siguiente, con sus nervios rotos, sombreadas trágicamente sus ojeras, se sentirá fuerte ante su Cristo. ¡Basta ya! No busque usted para rechazar un hombre la palabra idiota y sin sentido. Yo soy una mujer honesta. Diga mejor, no es usted mi tipo, o no tengo deseo de cohabitar. Su honestidad no existirá cuando le planten a su frente un macho que haga vibrar su sexo, cuando la ocasión se lo permita o cuando le den la seguridad de que tal acto no ha de saberse. He sido tuya como nunca fui ni seré de otro hombre. Toma mi cuerpo, haz de él lo que quieras, no temas profanarlo. Todo será placer, piensa en ti, solo en ti, me dijo la tarde aquella al recostarse en el césped a orillas del río. La base del amor es la simpatía de la epidermis, el contacto de un polo negativo con otro positivo, el crimen más grande que la Iglesia ha podido cometer y la humanidad soporta, es la unión de dos seres para toda la vida, su única vida, desconociendo si una epidermis no rechaza a la otra. Nosotros los hombres podemos irnos. No lo permite la Iglesia, pero lo acepta tácitamente. Podemos irnos y revolcarnos con cualquier prostituta o mujer honesta, pero vosotras no. Os lo prohíbe vuestra tradición, os lo prohíbe más que nada vuestro propio sexo. Y así pasaréis toda vuestra vida, vuestra única vida, aceptando la unión de un cuerpo que os repugna noche tras noche. Para vosotras no habrá liberación. Os ha condenado la Iglesia y los hombres. A cambio de vuestro pobre título de señora, os han robado el derecho de vivir, y si queréis rebelaros, no os queda otro camino que las sombras de la noche y la simulación espantosa que agota y crispa los nervios durante el día. Cleo se me había entregado con toda la impudicia de una diosa griega. La posesión mutua, el espasmo armónico, la crispación de las manos a un mismo tiempo. Habíamos quedado agotados, deslumbrados ante la revelación. El mínimo movimiento de un cuerpo hacía vibrar, sacudir enteramente al otro. La sensación llegaba de los músculos al cerebro, volvía al epidermis, recorría hasta las fibras más lejanas e íntimas de nuestro cuerpo. Convertíalo en un único conjunto de nervios.
habíamos encontrado el amor. Amor moral complementado por el amor carnal. La chispa se había producido y ya nadie podía impedir que nos consumiéramos en ella. Fuego bendito, llamarada que se renovaba continuamente. En la hora de la siesta, la hora lúbrica, yo depositaba mi poncho de vicuña sobre el pasto amarillento a orillas del río, cerca de un arroyuelo, no lejos del puesto Juárez. La brisna de las ramas de los árboles y las notas de las pequeñas caídas de agua, junto con el zumbido de los insectos, los coleópteros de 1000 colores, el silbido lejano de una perdiz que buscaba compañera junto al ruido de nuestros quejidos y besos. Era un himno sotto voce al amor y del amar. Las cópulas más extrañas, más variadas que en el cuerpo de la mujer era poseído en todas y todas formas. No temas profanarlo, me había dicho, y murmuraba cuando yo me detenía azorado ante la crispación de su dolor. No importa si no sufro, yo también quiero. Y así, rendidos, desnudos, pensando solo en nosotros, veíamos deslizarse el sol en el firmamento, alargarse la sombra de los árboles. Después corríamos hasta el arroyo y, purificados por él, marchábamos hasta su desembocadura en el río. Cuántas veces, semivestidos ya, caíamos de nuevo por tierra y nuestros vientres se buscaban al mismo tiempo que nuestras bocas. Su sexo era una boca de labios rosados, sin vello como las diosas, como las estatuas de Fidias, depilado como las antiguas cortesanas que se dirían iban a morder todo mi cuerpo, absorberme en él. Bendita boca tibia y húmeda. Sus piernas tenían flexibilidades de brazo al acoplarse a mi cuerpo. Eran todo músculo, toda vida, para después abandonarse gimiendo lentamente tras el placer del esfuerzo, el convertirse toda en corazón. Corazón que parecía golpear en su pecho queriendo, asustado, salir de él. Él no puede mentirle, me decía susurrando, escondiendo su cabecita junto a mi pecho, mimosa en una simulación deliciosa de pudor, pudor detallado, rebuscado, venenoso. Yo no necesitaba apoyar mi mano sobre su corazón, me lo decía su mirada brillosa, cálida, su piel, el timbre de su voz, su propio sexo. Toda ella era deseo, pecado, amor. Darse en una mujer no es sino muchas veces una estratagema para poseer. Todo mi ser dependía de su ser, derrota, bendita y honrosa. Como una droga, como pipa tras pipa de opio, fui perdiendo, restándole importancia a la idea que se me había creado del deber. La estanzuela quedó en manos de nuestros peones. Mi madre trataba de dirigirla, de reemplazarme, en la creencia de un entusiasmo pasajero. Pronto se irá, decían pensando en Cleo,
nunca una queja, jamás un reproche. Mansedumbre de madre, de esposa engañada. Llegaba hasta Dios como había implorado hacía años a la vuelta de mi padre. Hoy, plena de fe, imploraba el regreso de su hijo. Madre mía, yo estaba ebrio de erotismo por aquella, mi muñeca de carne. Habló el pueblo, como hablan los pueblos, anónimamente. La carta plena de insultos sin fecha ni firma. Las miradas rencorosas de los hombres que su impotencia los convertía en paladines de no sé qué mentadas morales. El vacío en torno de ella, la palabra hiriente pero indefinida a su paso, el boicot por el comercio, hasta negársele la venta. Mientras fue presa libre, la aceptaron, la defendieron, arrostraron la discusión familiar de sobremesa. Padre e hijo se unían en la defensa, estimulados por la esperanza, como ahora se unían en el ataque, excitado por el despecho. Habló un diario, pasquín de 4 páginas, fracasados de la pluma y de la vida, chantajistas con permiso literario. Habló siguiendo la escuela de los grandes rotativos, de aquellos que solo defienden honras ante el tintineo de las monedas de oro, como bailan los monos junto al órgano pordiosero, de aquellos sus maestros que solo defienden obras públicas cuando se les ha repartido acciones de la misma. Bandidos de Rolls Royce y señoras alquiladas, socios de los jockeys y de los yachts, de los clubes de armas y de escribas, socios del jefe de policía ladrón y del taur pequero. Señores todos poderosos, para aquellos que sienten la necesidad de saberse honestos ante la conciencia de los indiferentes. Representantes del cuarto poder, que hacen temblar ministerios y que gobiernan tartufamente junto a los vendepatrias de estas nuestras pobres factorías europeas. Señores que empezaron con el pequeño chantaje al almacenero de comestibles dudosos, que cobraron comisiones a los quinieleros y a que asociaron más tarde al comisario. Insinúo la necesidad de depurar el pueblo, velar por la tradición honesta, evitar el espectáculo vergonzoso de las uniones libres. Pero ni un hombre, ni una indicación que me permitiera ir hacia ellos. Ante nuestra indiferencia avanzaron. Fuera del pueblo, decía el último suelto, refiriéndose a un cuento en un país imaginario. Esa misma tarde en la calle principal crucé mi rebenque sobre el rostro del que había escrito tal cosa. Su contestación fue un disparo de revólver. Nos trabamos en lucha. Desarmado, vacié la cápsula que quedaban y arrojé su arma sobre un excremento de caballo. La comida servida esa noche en el hotel, expresamente mala, era imposible de ingerir. Callábamos. Era el único hotel que existía en el pueblo, y ya ni ella ni yo queríamos ni podíamos separarnos. Al llegar al cine, el propietario nos cerró el paso. Usted disculpe, don Jorge, pero no puedo admitirlos. Las familias me han advertido que si ustedes vienen, ellas abandonarán la sala. Sobre mis ideas está mi comercio. Cerca estaba don Nicasio, provocativo en su sonrisa.
Cleo me contuvo. Muchos habían salido a ver nuestro rechazo. Llevado por ella a través de la calle polvorienta y mal alumbrado, escuchábamos las risas. Risas que tenían sonido de victoria. ¡Fuera! ¡Fuera!, decían ellas. Pobre pueblo, debía partir. Al día siguiente, perdido ya el miedo, le pidieron la habitación. Le pagaré a usted el doble, dijo Cleo a la dueña del hotel. Imposible, señora. Necesitamos hacer reparaciones en ella y no tenemos otra que ofrecerle. Mi muñeca lloraba, silenciosa, humanamente. No quiero irme, no quiero. ¿Qué les hemos hecho? Te acompañaré hasta Córdoba, muñeca, murmuré en mi impotencia. Mientes, te mientes a ti mismo, no me quitarás, no puedes dejarme, yo no podría vivir sin ti. Al acompañarla, excusaba mi pasión en un sentimiento caballeresco. Alguna solución encontraríamos. Dentro de pocos días estaría de regreso. Mi madre dormía. No la despiertes, le dije a Irma cuando llegué hasta el refugio, para arreglar un pequeño equipaje. Mi viaje es corto. Mañana o pasado, a más tardar, estaré de regreso. Mentía. Yo no quería ver a mi madre. Su presencia, una caricia suya, una mirada de sus ojos tristes, que sabía que leían mi alma, hubiesen hecho que abandonase la idea de acompañar unos días a Cleo. Nuestros últimos días. Mentía. Tú no vendrás más, me dijo Irma junto al coche. Deja que nuestra madre te diga adiós. Tontita, ¿cómo imaginas que puedo abandonarlas? Mentía.